Buenas noches, Inge. Mi nombre es Ricardo Quinteros. Vamos a dar inicio a la resolución del PAE número 5. Permítame, por favor. Ok, el PAE número 5 nos menciona realizar un video tutorial para resolver lo que es el problema de la página 134, ejercicio 416 y 426. El ejercicio 416 menciona la fuerza del tendón de Aquiles, FT, se activa cuando el hombre trata de pararse sobre los dedos de sus pies. Cuando hace esto, cada uno de sus pies está sometido a una fuerza reactiva de 400 newtons. Si el momento resultante producido por la fuerza Ft y Nt con respecto a la unión del tobillo A debe ser cero, determinar la magnitud de la fuerza T. En este caso, nos presenta dos fuerzas, que es la fuerza T y Nf con un valor o una magnitud de 400 newtons. Tenemos también cada una de las distancias desde el punto A como del punto de origen y de igual forma del punto A hasta Nf las distancias correspondientes. Para ello vamos a iniciar con el diagrama de cuerpo libre, identificando en este caso el punto A, igual forma los triángulos obtenidos a partir del gráfico. Y como ya lo mencionamos, las medidas correspondientes de la fuerza 1 como la fuerza Ft. Entonces, hay que tener en claro que el momento resultante es igual a la sumatoria de los momentos, tanto de Ft más Nt, que lo vamos a utilizar más adelante en lo que es de esta ecuación. Como paso inicial, vamos a descomponer a obtener a partir de la fuerza de Ft del triángulo, a obtener los datos correspondientes tanto de I como de J. Para ello, utilizamos la función seno y coseno, considerando que en este momento no tenemos el valor del módulo. Entonces lo planteamos como fuerza T por el seno de 5, el valor que nos está dando el ejercicio 5 grados, que sería I, más fuerza T por el coseno de 5 de J, lo que sería Y. Ok, ahí. Entonces para ello calculamos las distancias que nos presenta el problema. En la distancia en X es menos 65 milímetros y la distancia en Y tenemos menos 200 y más 200 milímetros. Como resultado de la distancia de I es igual a 0. Continuando con el ejercicio, vamos a calcular el momento de la fuerza T. Entonces, el momento de la fuerza T es igual a las distancias de la fuerza T por la fuerza de Ft. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos en la parte superior la distancia y luego tenemos la fuerza según las ecuaciones y los resultados obtenidos anteriormente. Por ejemplo, tenemos la primera ecuación en la parte superior y las distancias tanto de X como de Y. Entonces, como resultado tenemos en el eje Y, en el cartesiano Y, menos 65 en lo que es la distancia de X, 0 en la distancia de Y 0 en la distancia de Z. Como fuerza tenemos la multiplicación de fuerza T por el seno de 5 grados y la fuerza T por el coseno de 5 grados en caso de lo que es Y. Al resolver esta matriz,
consideramos que aquí en K tenemos 0, entonces la única multiplicación que nos permite obtener este resultado es entre menos 65 por la fuerza T por el coseno de 5 grados. Lo demás pues tenemos la multiplicación de Y 0, 0, en J igual 0, 0, y en K tenemos en este caso 0, y la multiplicación resultante que nos da un resultado, valga la redundancia, de menos 64.75 pies por newtons, perdón, de Ft por newtons milímetros. ¿Listo? Luego de ello, vamos a obtener lo que es el momento de Nt, donde identificamos de igual forma las distancias y la fuerza que nos plantea y nos da el ejercicio. Entonces, el momento Nt es igual a la distancia de Nt por la fuerza Nt. Entonces, realizamos nuevamente nuestra matriz, donde identificamos I, J y K, que es X, Y y Z. Entonces, a partir de ello tenemos la distancia de Nt en I es 100, la distancia en Y o en J es menos 200, lo que es la fuerza en I no la tenemos, pero sí tenemos la fuerza de Y, que son 400. Entonces, a partir de ello, vamos a hacer la resolución de la matriz. Como ya lo mencioné, al tenerlo en K 0, 0, entonces Y se va, porque en el cruce es 0, 0. En J igual forma es 0 y 0. Y en K tenemos únicamente 100 por 400, que nos da un valor de 40.000. 40.000 newtons milímetros. Para ello, vamos a obtener el valor o el momento resultante, que lo mencionamos al principio, en la ecuación que es 0 es igual a momento de fuerza T más el momento de Nt. 0 es igual al valor obtenido, que es menos 64.75 fuerza T más los 40.000, que es el valor que obtuvimos del punto número 5. Para ello, vamos a despejar la fuerza T, en donde 40.000 divide para 64.75, y de esta forma obtenemos el resultado de 617.76 newtons. Eso como resultado del ejercicio 4.16. Del 4.26 nos indica que el segmento del pie está sometido al jalón de dos músculos flectores. Determina el momento de cada fuerza con respecto al punto de contacto A sobre el suelo. De igual manera, obtenemos las fuerzas: fuerza 1, que es igual a 20 libras, fuerza 2, que es igual a 30 libras. Obtenemos ángulos adicionales a partir de las fuerzas que nos plantea el ejercicio y las medidas de desplazamiento de las mismas. Para ello, como ya lo hicimos antes, realizamos el diagrama de cuerpo libre, donde identificamos de mejor forma lo que es distancias y fuerzas de las mismas. Tenemos dos fuerzas, y en la primera fuerza vamos a resolver el triángulo con un valor de 30 grados del mismo, por lo cual obtenemos el resultado de 10i más 17.32j. ¿Cómo obtenemos esto? Es a partir del seno, en el caso de x. Entonces tenemos, lo que es cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso nos da como resultado 10. Y en el caso de y tenemos cateto adyacente,
sobre hipotenusa, en la cual nos da un valor de 17.32. Calculando lo que es la distancia del triángulo, obtenemos lo que es la distancia de x menos 3.5 y menos 1 pulgada. Entonces, ¿de dónde sacamos estos valores? Que es menos 3.5 pulgadas menos 1 pulgada, para obtener el valor de este triángulo. En este caso, de la distancia de ese triángulo en x, que nos da como resultado menos 4.5 pulgadas. Luego de ello, tenemos la distancia de y, que únicamente ya nos indica el ejercicio, que son 4 pulgadas de forma positiva. Ok. Entonces, vamos a buscar lo que es el momento de la fuerza 1, donde tenemos distancia 1 por fuerza 1. Aplicamos nuevamente nuestra matriz, donde la distancia es menos 4.5 en x, 4 en y y 0 en z o en k. Entonces, las fuerzas obtenidas son 10 en x y 17.32 en y, dándonos como resultado del momento 1 menos 117,94. Resolviendo de igual manera el punto número 3, lo que es la fuerza 2, a partir del triángulo que nos facilitó el problema, en la parte superior derecha. Entonces, tenemos lo que es la fuerza o el módulo de 30, el ángulo de 70 grados, y tenemos F2Y y F2X. Para ello, sacamos a través de la función coseno y seno los valores que nos permitiría resolver a continuación el resto del ejercicio. Entonces, en la fuerza 2 la obtuvimos a partir de el coseno de 70 en lo que es cateto adyacente sobre hipotenusa, nos da un valor de 10.26, y el seno de, en este caso de la fuerza 2, que es seno de 70 igual eh, cateto adyacente, no, eh, a ver, cateto opuesto sobre lo que es la hipotenusa, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación vamos a ver el momento de la fuerza número 2. Correspondiente a eso, identificamos las distancias tanto en X como en Y para la resolución del mismo. Si consideramos que en lo que es la distancia en X, el punto donde inicia el triángulo se encuentra a 3.5 pulgadas, y en lo que es Y a 4 pulgadas hacia arriba, o sea, de forma positiva. Ok, entonces a partir de ello sacamos el momento de la fuerza 2, que es distancia 2 por fuerza 2. Esto es igual, realizamos la matriz correspondiente, que es menos 3,5 en y por x, o sea, perdón, en y, lo que sería x, y 4 en j, lo que sería y. Como identificamos también las fuerzas, entonces nos permitieron, en este caso, tener en cuenta los 10.26, resultado de lo que es una resolución de la fuerza 2 con el coseno del ángulo, y también los 17.32, que es ¿cómo es? La resolución por el coseno de la fuerza 1 en el primer triángulo, que es coseno de 30, en este caso, donde obtuvimos 17.32. Para ello vamos a hacer, proceder a
a manejar la matriz, donde en K tenemos 0, 0, se elimina en Y, se elimina en J, y las únicas multiplicaciones las hace K, en menos 3.5 por 17.32 y 10.26 por 4. Esto como resolución del ejercicio y del PAE número 5. Muchísimas gracias.